Una secuencia es un objeto utilizado para generar un número secuencial. Los números generados por una secuencia son independientes de las tablas. Por ejemplo, podemos utilizar el mismo objeto secuencia para compartirlo entre dos o más tablas. También podemos aumentar la eficiencia de una secuencia almacenándola en memoria. Para crear una secuencia utilizamos las palabras claves createSequence, nombre de la secuencia y una serie de parámetros. MinValue será el mínimo valor que tendrá la secuencia, MaxValue el máximo valor, StartWith indica con qué número queremos que empiece, IncrementBy indica cuánto se incrementa la secuencia al pasar al siguiente valor, caché o no caché es el número de valores de la secuencia que Oracle almacena para hacer un acceso más rápido a la secuencia, y cycle o no cycle indica si queremos que continúe generando valores luego de alcanzar el valor máximo o mínimo. Si supera el máximo o es menor al mínimo, se reinicia de valor. Podemos utilizar la vista del diccionario de datos User Sequences para conocer cuáles son las vistas creadas en nuestro usuario. La columna Last Number indica el siguiente valor de la secuencia si la secuencia posee no caché. Y para acceder a una secuencia, luego de crearla, utilizamos la palabra clave nextVal luego del nombre de la secuencia. De esta manera vemos que comienza con 1 y ahí, al ir consultándola se va incrementando. Si bien con nextVal consultamos el próximo valor de la secuencia y la aumentamos, con curval podemos consultar el valor actual de la secuencia. La palabra clave curval no incrementará la secuencia, sino que consultará el valor actual. En la primera ejecución, ni bien creamos la secuencia, no podemos consultar el curval porque la secuencia se inicializa con valores en el primer nextVal. Para borrar una secuencia utilizamos la palabra clave drop sequence y el nombre de la secuencia. Un índice es un objeto de base de datos utilizado para hacer más rápido el proceso de obtención de datos. Es un objeto independiente de los datos de la tabla asociada. Podemos crearlo, borrarlo, modificarlo, pero es mantenido por el servidor de Oracle. Lo que permite un índice es reducir el número de lecturas a disco, localizando más rápidamente los datos. Ocupa un lugar en memoria y su extensión de tamaño va a estar dado en función de la magnitud de la tabla sobre la cual se crea el índice. Cada vez que realicemos un insert, un delete
sobre la tabla que posee el índice deberá reconstruirse. Es por esto que una tabla optimizada en su acceso no significa un mayor número de índices, porque podemos ganar tiempo de lectura, pero luego perder más tiempo en las inserciones y borrados sobre la tabla. La vista del diccionario de datos User Indexes nos permite consultar los índices que fueron creados en nuestro esquema. Nos indica el tipo de índice, el propietario de la tabla sobre la cual fue creada el índice, el tipo de tabla, nos indica si el índice es único o no. Un índice puede ser único o no único. Un índice único es aquel que no permite valores repetidos en la columna o en las columnas sobre las cuales actúa el índice. Los índices pueden tener compresión. Y los siguientes son cláusulas de almacenamiento. Otra vista útil del diccionario de datos sobre la cual podemos obtener información acerca de los índices es la Users Columns, que dado que un índice puede estar compuesto por una o más columnas, mediante la siguiente vista vemos para el nombre del índice las columnas sobre las cuales fue creado el índice y la posición de las mismas. Posición 1 para call ID y posición 2 para ID. La sentencia para la creación de un índice se compone de las palabras claves create index, pudiendo indicar si es único o no único, el nombre del índice, la palabra clave on y la tabla sobre la cual es creada el índice y las columnas en orden que componen el índice. Previamente mencionamos que no era recomendable utilizar funciones sobre columnas porque esto anulaba la utilización de los índices que pudieran estar creados sobre las columnas a las cuales le aplicamos la función. Para casos en donde necesariamente debamos aplicarle habitualmente una función a una columna, podemos utilizar índices basados en función, donde creamos el índice sobre la tabla y sobre la columna creamos el índice incluyendo la función. De esta manera, al realizar la consulta, utilizará el índice que hemos creado. Para borrar un índice utilizamos la sentencia drop index, y el nombre del índice.
Otro tipo de objetos muy utilizado en base de datos es el sinónimo. Un sinónimo es un nombre alternativo para objetos como tablas, vistas, secuencias, procedimientos almacenados y otros objetos de la base de datos. Creamos un sinónimo mediante las palabras clave create synonym, nombre de sinónimo, la palabra clave for y el objeto al cual le estamos creando un sinónimo. Es útil un sinónimo para evitar tener que tipear el nombre del esquema cuando invocamos una tabla de otro esquema. Para borrar un sinónimo utilizamos las palabras clave create synonym y el nombre del sinónimo. También podemos consultar la vista del diccionario de datos o user synonyms. Vemos que no tenemos todavía creado ningún sinónimo. Me está indicando que no tengo privilegios para crear un sinónimo. Vamos a conectarnos con el usuario system. Y vamos a darle un create synonym to hr. Le dimos el granteo. Vamos a darle que también podamos crear vistas. Cerramos la sesión de administrador. Creamos un sinónimo para la tabla empleados. El sinónimo es creado correctamente. Y ahora va a aparecer en nuestra vista del diccionario de datos user synonyms.